Hola chicos, mi nombre es José Peña, profesor de Historia del Perú y soy parte de la plana excelente y exclusiva del Colegio Nikola Tesla. El día de hoy vamos a desarrollar un temita pequeño para mostrar cómo se trabaja acá en la familia Tesla. Vamos a desarrollar el tema de la sociedad inca. Como ustedes saben, las sociedades siempre tienen una base de organización. Por ejemplo, la sociedad actual se basa en la familia. Sin embargo, los incas no se basaban en familias, sino la base social de ellos era el ayllu. ¿Qué es el ayllu? Un conjunto de familias unidas por vínculos, ¿no? Que pueden ser sanguíneos, geográficos, económicos, culturales, incluso totémicos. Para que puedan entender mejor, en la actualidad la familia está integrada por promedio de 5 personas, padre, madre y 3 hijos en promedio. Eso es lo clásico en la historia actual. Sin embargo, en la época de los incas se organizaban en ayllus que estaban integrados más o menos por más de 60 personas. Y como tú eres bueno en historia universal, sabes que toda organización social que tenga como integrantes de 60 a más es conocido con el nombre de clan. Por eso es que decimos que el ayllu equivale a hablar de un clan andino. Son 60 personas y eso no es una familia. Es un conjunto de familias unidos por vínculos que los mantienen en armonía. Por ejemplo, vínculo sanguíneo son familiares, comparten la misma sangre. Vínculo geográfico, viven en el mismo lugar. Ahí viven, ¿no? Ahí crecen, ahí se casan, se reproducen y ahí van a morir. Los indígenas de la época, los andinos, no podían irse de un lugar a otro, porque eso estaba expresamente prohibido. Entonces, siempre estaban vinculados a una tierra, de ahí que hablamos del vínculo geográfico. Vínculo económico, significa que los 60 integrantes del ayllu practican la misma actividad económica, ¿sí? Se van especializando. Por ejemplo, hay aylus que son comerciantes, otros que son agricultores, hay incluso aylus que son artesanos. Desde el abuelo hasta el bisnieto o bisabuelo, todos participan de una actividad económica y eso se le conoce como vínculo económico. Vínculo cultural es más sencillo, ¿no? Los 60 tienen las mismas costumbres, tradiciones, idiomas y creencias. Y el vínculo totémico, aquí nos detenemos, esto es muy importante. En el vínculo totémico estamos hablando de la pacarina. Las 60 personas que forman parte del ayllu creen descender de un antepasado común. Ese lugar de origen, desde donde salen los fundadores de estas familias, se le conoce como pacarina, un lugar de origen sagrado. Como comprenderás, en la sociedad inca no había esta idea de la creación del mundo y que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sino que para ellos los hombres salen de lugares, salen de cuevas, de lagos, pueden salir de un animal, de un ave, y eso se convierte en la pacarina. Ejemplo para que puedas visualizar, para que puedas entender. Manco Cápac y Mama Ocllo, según la leyenda, ¿de dónde salieron? Ya sé que estás contestando en casa, ¿no? Del lago Titicaca. Justamente el lago Titicaca sería su pacarina, su lugar de origen sagrado. Cuando hablamos de los hermanos Ayar, que fueron 4, ¿se acuerdan? Estos hermanos Ayar salieron de una cueva, Pacaritambo, y de esa manera es que ellos van a salir de este lugar y se le considera como pacarina, lugar de origen sagrado, ¿ok? Un dato más para saber es que estos aylus van a estar dirigidos por un curaca conocido también como aylluca, y a partir de él la descendencia va a ser patrilineal, padre, hijo, nieto, bisnieto. Esas son las características del famoso ayllu, ¿no? Ahora, pasamos por acá, vamos a seguir la cámara, y vamos a hablar ahora de la panaca. La panaca era la familia del Inca, la panaca era la familia del Inca, y acá ya no hablamos de 60 personas, como en el ayllu, acá hablamos de un promedio de 1500 personas. Era una familia muy extensa, ¿no? Muy extensa, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabes que el Sapa Inca contaba pues con esposas principales, esposas secundarias, ¿no? Amantes, concubinas, ¿no? Por ejemplo, la panaca va a estar conformada por el Sapa Inca y su esposa principal, que es la Colla, ¿sí? Los dos son considerados hijos del sol. Por eso se hablaba de una hermandad, pero no biológica, sino una hermandad cultural. Los dos son hermanos, pero por creencia. Creen que son hijos del sol. Colla, esposa principal, hermana del Inca, hermana cultural. Y recuerda que el término hermana en quechua es pana, de ahí surge la palabra panaca. ¿Y eso qué nos hace inferir? Que las panacas estaban gobernadas realmente por las collas. Las mujeres en el antiguo Perú cumplían un papel determinante en la política, en la sociedad. Ellas incluso llegaban a decidir quién era el nuevo Sapa Inca que gobernaría el imperio de los incas. Entonces, importante la participación de la Colla. Las piwis son las esposas secundarias.
las esposas secundarias, y las sipacoyas son las amantes o concubinas. Como tú puedes ver, los Sapa Incas, los gobernantes, tenían muchas mujeres, practicaban la poligamia. El maestro Valdemar Espinosa Soriano planteaba que Huayna Cápac habría sido uno de los incas con más mujeres, ¿no? Llegó a tener un promedio de 200 esposas, de 200 mujeres. Por eso es que tenía hijos en todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Tenía hijos en Ancas, tenía hijos en Arequipa, ¿no? Y por eso hablamos de esta cantidad, porque la panaca comprende el Sapa Inca, sus mujeres y sus hijos, que pueden bordear hasta 500 hijos, ¿no? A los hijos en general se le conocen como Piguichurin, ¿no? Los hijos del Inca. En este caso, las payas serán las hijas casadas del Inca, las ñustas, las hijas solteras del Inca, los auquis, los hijos solteros, y los ingas, los hijos casados, ¿no? Solo uno se separa de esta panaca, el mejor de todos los hijos, ¿no? Porque ellos, como comprenderán, hacían una ceremonia llamada Huarachicu, una olimpiada andina en el mes de diciembre, fiesta, ¿no? Una fiesta muy importante que tenían ellos del Capac Raimi, y ahí se elegía al mejor de los incas, al mejor de los hijos del Sapa Inca, al más capaz, al más hábil. Él se separaba para formar su propia panaca, porque iba a ser el nuevo gobernante, mientras que los demás hijos eran llamados Piguichurin, ¿ok? Un dato adicional sería que en la panaca la descendencia es matrilineal. La mamá marca la descendencia. Por eso puedes ver tú que Huáscar y Atahualpa eran hijos de Huayna Cápac, pero con madres distintas. Por lo tanto, a pesar de ser hijos de un mismo padre, pertenecían a familias distintas, porque quien determinaba, digamos, esta sucesión sería la mamá, ¿ok? Ahora, ¿qué funciones cumple la panaca real? Fácil. Primera función, conservar y rendir culto a la momia sagrada del Inca, que era llamada Malqui, ¿no? Entonces, tú sabes que los incas practicaban el orfismo. Cuando un inca moría, no lo enterraban, jamás. Lo convertían en una momia su cuerpo, lo momificaban. Y este cuerpo lo colocaban en el Coricancha. Eran exhibidos incluso públicamente. En las fiestas los sacaban a todos los cuerpos, ¿no? Bailando, ¿no? Vivos y muertos, ¿no? Hasta en las guerras lo llevaban cargados en andas, ¿no? Como, digamos, un ente protector. Así que hay todo un culto a los muertos en la historia de los incas, ¿no? También la panaca tiene como objetivo administrar los bienes que el inca ha dejado. Tú sabes que el Inca puede dejar bienes, pues, como tierras, ganado, incluso por ahí esclavos, ¿no? Los famosos piñas, y eso era administrado por la colla, ¿no? Y por último, la panaca tiene como objetivo mantener la memoria del Inca, ¿no? Sus hechos principales, sus batallas, sus obras. Y para mantener la memoria del Inca utilizaban varios métodos, ¿no? Uno de ellos era el quipu, a través de nudos, ¿no? Otro era, por ejemplo, a través de pinturas. ¿Ya? Pinturas, ¿no? Que se guardaban en el Poquencancha, en el famoso Poquencancha. Y también a través de cánticos triunfales, donde la colla diseñaba, pues, todos estos cánticos que narraban la vida de cada inca. Entonces eran las formas de guardar la memoria. Y por último, porque esta clase es pequeñita, es una demostración nada más, vamos a ver una pirámide de las clases sociales incas, ¿no? Todos sabemos que es una sociedad clasista, hay clase alta, clase baja, ¿no? La nobleza es parte de la clase alta. La familia del Inca corresponderá a la nobleza de sangre, las mejores tierras, ¿no? Los mejores cargos políticos, militares, ¿no? La nobleza de privilegio son aquellos pueblos que se han mantenido desde los inicios de los incas como aliados, ¿no? Y esos son la nobleza de privilegio, ¿no? Y también tenemos la nobleza provincial o advenediza, que conforman los jefes étnicos de aquellos pueblos que se rindieron pacíficamente al Inca, y por eso que los mantiene en su poder, y a sus hijos los llevan al Cusco para educarlo a la usanza inca. De ahí que también a la nobleza provincial se le conozca como nobleza advenediza. Los hombres del pueblo, común y corriente, eran los Hatunrunas, que se traduce como gran hombre, ¿no? Hatunruna. Ellos eran los principales pobladores del imperio. Recuerden que si era un soldado, se le llamaba Aucarruna. Si vivía en una ciudad, se le llamaba Yactarruna. Y si vivía en el campo, se le llamaba Marcarruna, ¿no? Ese es el Hatunruna. Las sakyas son mujeres escogidas, ¿no? Siempre escogidas por su belleza, por saber cocinar, por saber preparar chicha de jora, por saber hilar, ¿no? Y estas sakyas eran llevadas al Agyahuasi, ¿no? Las mamaconas eran las maestras de las sakyas en el Agyahuasi, y también algunos plantean que existían mitahuarmis, ¿no? Mujeres de turno, mujeres que tú podrías llamarlo en la actualidad prostitutas, pero la gente critica ese concepto porque ellas no recibían una contraprestación por este servicio sexual. Más bien eran obligadas a satisfacer a la población, ¿no? Totalmente gratuito, establecido en la época de Pachacute. Por eso es que a veces se niega de que sean realmente prostitutas, ¿ok? Y los mitimaes serían ayllus trasladados de un lugar a otro
a veces por privilegio, a veces por castigo, y ellos vendrían a ser los colonizadores, ¿no? Los piñas serían los prisioneros de guerra que se encargan del cultivo, ¿ya?, en la ceja de selva de hojas de coca y también de extraer el guano de las islas de Chincha. Y los llanas son siervos perpetuos. Y ojo, hay que tomar en cuenta que hay dos clases de llanas: el llanayaco o llanapaco, que es el siervo exclusivo del Inca, y el llanacona, que es el siervo de cualquier otra autoridad. La clase social más marginada serían los ixpicunas, que eran los cargadores de los bultos en la época de los incas. Ser cargador en la época incaica era muy mal visto, ¿no? En esta época los llamaríamos los estibadores, pero este ixpicuna sería el personaje más, digamos, despreciado dentro de la sociedad inca. Y para terminar, vamos a darles algunas claves. Tengo 5 preguntitas para compartir con ustedes y creo que es bien sencillo poder resolverlas. En casa ya vas a ver cuáles son esas preguntas. Por ejemplo, tenemos una primera pregunta. Grupo de familias que reconocían un parentesco entre ellas basadas en un antepasado común y procedían de una misma pacarina. La respuesta ya la sabes. Clave C. Ayllus, ¿no es cierto? Los ayllus. 2. Estaba formada por los descendientes de los incas y tenían la obligación de conservar la momia del soberano fallecido y guardar el recuerdo de su vida. Ya lo dijiste, ¿no? Eso es la panaca. Muy bien, ¿no? La clave A. Se le ordenó trabajar en los cocales selváticos y en la extracción del guano de las islas de Chincha. Ah, y son los piñas, conocidos también como pinacunas y esclavizados desde la época de Huayna Cápac. 4. La nobleza inca, al terminar su formación, se graduaba en una ceremonia. Ah, el famoso huarachico, ¿se acuerdan, no? La 4, la alternativa es casa también. 5. El idioma hablado aún en 6 países latinoamericanos, por donde justamente se expandió el imperio incaico: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Ahí están los 6 estados por donde estuvieron los incas. Evidentemente difundieron el idioma runasimi, que mal lo llamamos quechua. Y la clave sería clave D. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en Tesla. Únete a nosotros.